Tengo el gusto de presentar un corto análisis sobre la crisis política de Nicaragua, la gestión de la pandemia del coronavirus y los principales indicadores que señalan la tendencia del deterioro del crecimiento futuro del país. Al final, estaremos presentando y haciendo algunas recomendaciones para superar en el mediano plazo estas dificultades. Iniciamos mostrando la situación de la pandemia a nivel universal. Con fecha del 4 de enero de 2021, la cantidad de fallecidos y afectados por el coronavirus continúa en ascenso. El mundo suma ya la cantidad de 90 millones de casos. En América Latina y el Caribe, 16.5 millones. Y en la región de Centroamérica es probable que se alcance el millón de afectados en el 2021. Esta situación pone en evidencia y a la vez ejerce una difícil situación para el crecimiento de los países a nivel mundial y en específico para los países más pobres, sobre todo en la región de Centroamérica. Independiente del efecto que está ejerciendo la pandemia a nivel universal, la economía global, según el FMI, podría crecer el 5.2% en el 2021, pero las perspectivas no son positivas, más bien inciertas. Se prevé que con el levantamiento de las cuarentenas y la reapertura del comercio en el mundo, la aplicación conjunta de políticas macroeconómicas fiscales y monetarias contracíclicas podrían mejorar la situación y revertir un poco la tendencia negativa que se está presentando alrededor del mundo y específicamente en los países menos avanzados. Los anuncios positivos sobre la efectividad de las vacunas y su pronta distribución global podría mejorar dicha recuperación según los organismos internacionales. Al empezar la vacunación masiva, la compañía Moderna anunció un 95% de eficacia de su vacuna, Pfizer y BioNTech con el 95%, AstraZeneca y University of Oxford con el 70%. Son elementos importantes que podrían ayudar y contribuir a que la economía, no solo a nivel mundial, sobre todo a los países que podrían desarrollar una vacunación masiva y completa a nivel general, podrían mejorar sus perspectivas de crecimiento en el futuro. Al igual que el Fondo Monetario Internacional, con datos recientes, el Banco Mundial prevé un escenario para el 2021 bastante incierto. Según el banco, el crecimiento 2021 sería del 4%. Es una consecuencia de la recesión del 2020, cuyos efectos pueden perdurar pese a la reactivación del crecimiento que se genere en este año. Se espera que la economía mundial experimente un periodo prolongado de producción por debajo de las tendencias previstas de ingresos significativos. Por lo general, esta situación entre los países, sobre todo de ingresos bajos, se puede empeorar si la pandemia logra nuevamente generar una ola de casos en perspectiva y si no se desarrolla la vacunación masiva también y una buena gestión de lo que es el control de la pandemia. Los escenarios que se presentan a nivel mundial por parte del Banco Mundial son tres: uno positivo, uno bastante negativo y uno intermedio. Cuando estamos hablando del crecimiento del 4%, estamos hablando de un escenario positivo. Los demás escenarios prácticamente retornarían en 2021 a que la economía mundial vuelva a contraerse nuevamente. Volvamos a Centroamérica. La contracción económica en la región de Centroamérica ha sido devastadora y la tendencia para el 2021 podría mantenerse si no se promueven de forma efectiva políticas y medios de gestión sanitaria en la que incluya la vacunación. Según un reciente informe del ACEPAL, organismo regional, la región se contrajo en el 2020 el menos 6.5% y posiblemente, según el informe, se expanderá la economía regional el 3.8% en el 2020. En sí, la economía más fuertemente golpeada en el 2020 fue Panamá. Le siguió El Salvador, quien experimentó un fuerte confinamiento con efectos devastadores en todos sus sectores. Honduras, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua también experimentaron fuertes contracciones y a la vez obstáculos severos para poder iniciar un proceso de recuperación para el 2021. Miremos Nicaragua. Nicaragua padece un doble castigo de vulnerabilidad.
El impacto de la crisis política ya resume 33 meses de contradicciones ideológicas y sociales sin perspectiva de solución. El país está atravesando una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. Además, el coronavirus ha irrumpido en todos los estamentos sociales, semi-paralizado la economía y ha debilitado aún más las organizaciones económicas y sociales, especialmente los sectores medianos y pequeños. La dimensión de muertos e infecciones en cuanto a números no son datos que podrían considerarse creíbles. Los registros por muerte, infecciones y recuperaciones no demuestran en el país toda su dimensión, ni la profundidad y el efecto de la pandemia. Las cifras oficiales son inconsistentes y las estimaciones de sectores independientes tampoco son precisas y creíbles. Sin embargo, a nuestro parecer, el punto más delicado y grave que se puede presentar en el 2021 es que aún no se perfila un plan oficial de control y vacunación masiva contra la enfermedad, lo que podría dejar expuesta a la población en general a tomar sus propias medidas de defensa, de distanciamiento, control y autoconfinamiento. En este gráfico estamos representando la movilidad que se produjo en el 2020 producto de la pandemia. Son datos que se han extraído de la base de datos de Google. Nicaragua ha sido uno de los países que no hizo ninguna política de confinamiento para poder preservar la afectación en la gente o en los sectores. La población tomó sus medidas de distanciamiento y autoconfinamiento. Es la razón por la que las tendencias de las líneas que se ven en el gráfico no tienen un elevado pico negativo, o sea, de alta movilidad, sino más bien una especie de recuperación bastante importante a partir del mes de julio, donde los únicos sectores donde se afecta, según los datos de Google, son el comercio, los supermercados y las estaciones de tránsito, pero no en la dimensión como la que se presentaron en varios países de la región. De esta manera, la situación de Nicaragua en cuanto al control y a la defensa que la población tuvo o ha tenido sobre el efecto de la pandemia ha sido bastante fuerte. Sin embargo, los datos, como decíamos anteriormente y registramos anteriormente, no expresan la dimensión de lo que en alguna medida pudo haber pasado en el país. En este gráfico se representa con más claridad la magnitud de la movilidad de los sectores según el registro que lleva Google de los 6 sectores como son comercio, recreación, estaciones de tránsito, supermercados y farmacia, centros de trabajo, parques y residencia. En él se puede observar que la movilidad más elevada, o sea, el autoconfinamiento que se produjo en Nicaragua, se realizó a partir de abril hasta julio del 2020. Posteriormente, la situación vino cambiando y mejorando, no tan así en el sentido de una recuperación rápida de los sectores económicos. Hay que destacar que los datos que se observan aquí y las tendencias de los gráficos no son tan pronunciadas en el periodo pico de la enfermedad, debido a que en el país no hubo ninguna política por parte del gobierno de autoconfinamiento y de protección y asegurar medidas preventivas contra la enfermedad. En esta filmina se muestra de manera comparativa el efecto de la crisis política en la economía en la que se combina la pandemia y tratamos de hacer una comparación con la crisis que se presentó en el año o en el periodo 2008-2010, producto de la crisis financiera mundial. En la crisis del 2008 al 2010, el efecto lo recibió con contundencia el sector secundario. Sin embargo, la oportunidad de apertura comercial que generó Venezuela a favor del país produjo de que el efecto no fuese tan violento y la recuperación fuese inmediata. Sin embargo, actualmente, las pérdidas calculadas o estimadas por nosotros en lo que va de abril 2018 al presente
son de 6.478.3 millones de dólares. Es un acervo de recursos bastante importante, bastante fuerte, que impiden en alguna medida que la recuperación del país sea más inmediata o sea dinámica y con tasas más o menos modestas, sino más bien que están generando una especie de retardo al desarrollo que pueda tener el país en el futuro. En esta filmina resumimos el efecto a lo largo del tiempo de las crisis y los periodos de recuperación y crecimiento que ha tenido Nicaragua. Se puede observar en el gráfico la tendencia que la economía tenía en perspectivas en 2007, antes de que se produjera la crisis del 2008. Luego su caída en el 2009 en menos 3.3 y la recuperación que se produjo de manera bastante dinámica con el 4.4% en el 2010. Luego hay un periodo de crecimiento que se alarga hasta el año 2017. La crisis política hace que el país se contraiga fuertemente hasta un menos 4% en el 2018. En el 2019 continúa la contracción casi con igual número. En el 2020 nuestras estimaciones, que se aproximan bastante a la del Banco Mundial y el Fondo Monetario, podrían ser del menos 5.5%. La recuperación para el 2021 puede girar alrededor de un número positivo reducido o de una contracción también reducida. Pero lo más importante y relevante es la tendencia del país en el mediano plazo. Las tasas de crecimiento que se podrían observar producto de la secuela y las pérdidas millonarias que se produjeron en este periodo, más el problema que se está generando o que podría agravarse con la pandemia, podría estar provocando que la economía de Nicaragua tenga en los periodos sucesivos tasa de crecimiento muy reducido. Por lo tanto, un mayor desempleo, una mayor pobreza y una situación social bastante difícil de superar. Uno de los desafíos estructurales más relevantes que tiene Nicaragua es la baja capacidad de utilización y eficiencia de la fuerza laboral. El país cuenta con 6.624.000 personas en el 2020. El 72% de dicha población es menor de 40 años, pero esta población carece de conocimientos técnicos, de educación científica y de educación desarrollada que le permita mejorar no solamente sus ingresos, sino darle valor agregado a la actividad productiva, tanto la que se dirige al comercio interno como a las exportaciones. Lógicamente que esto tiene una correspondencia y una correlación con el grado de desarrollo tecnológico, organizativo y inversionista de la población de empresas que tiene el país. El 85% de la población de empresas de Nicaragua son pequeñas empresas. El resto son empresas que albergan entre 50, 400 y 500 trabajadores. Gran parte de ellas son zonas francas, zonas industriales de elaboración de maquila con un bajo valor agregado que le genera la fuerza laboral nicaragüense. En sí, esta es una de las situaciones más relevantes que el país le ha sido difícil superar y que es la fuente de pobreza, de su desarrollo y su empleo durante todas estas décadas y posiblemente lo será haciendo en los próximos periodos. En este gráfico estamos expresando los niveles estructurales de la población nacional, la población ocupada, la población en edad de trabajo y la población económicamente activa.
El desempleo en 2020 estuvo alrededor del 10.5% y en el 2021 este dato podría aumentar al 12.6% a consecuencia de la acumulación de fuerza laboral nueva que no encontrará empleo en este año, más el desempleo producto de la caída de la economía y el retardo de la reactivación de la economía nacional. Es decir, estaríamos experimentando en los próximos años una población desocupada y una extensión de la pobreza bastante relevantes. Así, se puede ver en este gráfico el escenario de proyección de fuerza de trabajo para el 2021. En el 2021 el desempleo más el subempleo representaría el 49.4% de la población nacional, o sea, el 6.4% de la población en edad de trabajar y el 84.5% de la población económicamente activa. Esta franja amarilla que se observa en el gráfico es la cantidad de desempleo o subempleo generado por el país por una economía con insuficiencia tecnológica y con un bajo valor agregado y con una población de pequeñas empresas individuales, micros y medianas que no generen el suficiente caudal de riqueza ni de empleo y salarios dignos para poder impulsar el crecimiento del país de manera sostenida. Los resultados del análisis anterior indican que el progreso social de Nicaragua está estancado y peligrosamente convergiendo al lugar que ocupan países de bajo nivel de desarrollo. Así, el Social Progress Summary o el Social Progress Index destaca en su reporte de este año cómo Nicaragua está manifestando una tendencia del 2011 al 2020 hacia reducir su progreso social, o sea, su ranking. Y uno de los factores más relevantes que se observan en los pilares del análisis es que el país tiene un nivel de acceso a educación avanzada bastante baja, quizás tan baja como los de países que se destacan a nivel de indicadores o rankings más bajos, sobre todo los que se localizan en África y en una parte de Asia. Se puede observar en los pilares referentes que el acceso a la educación avanzada es el indicador más bajo. También el elemento de la inclusividad, o sea, la convergencia política y social en el país, que es inestable. Otro elemento son los derechos personales, los derechos humanos, el acceso a la información y a las comunicaciones, la seguridad personal. Son, entre otros, factores que están influyendo fuertemente en el progreso social del país y en su estancamiento. Complementando los resultados del progreso social visto en la lámina anterior con el indicador de desarrollo humano que genera las Naciones Unidas, este tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Por tanto, estos elementos influyen, entre otros, el hecho de que la esperanza de vida y su renta per cápita sean cada vez mayores. Si vemos comparativamente en el gráfico la tendencia de Costa Rica de 1990 al 2019, igual que la de Nicaragua, Nicaragua en el 2019 prácticamente está al mismo nivel de Costa Rica de 1990. El rezago de desarrollo en el índice de desarrollo humano es alrededor de 30 años. Es decir, Nicaragua tiene un retroceso significativo con uno de los países que ha tenido mayor progreso en América Latina e incluso con un país cuya fuerza laboral es capaz de generar valor agregado
y manifestarse en los mercados internacionales, sobre todo en los de servicios, con exportaciones de valor agregado y de servicios, que no lo tiene ni siquiera Chile, ni siquiera otro país de Latinoamérica en la proporción que lo tiene Costa Rica con respecto a su economía y a su población. Resumiendo los elementos que hemos destacado a lo largo de las anteriores filminas, nosotros nos permitimos la idea de mostrar nuestras sugerencias principalmente en 3 puntos. Sugerencias que pueden ir dirigidas a políticos, a gobernantes y a la población en general, a centros de trabajo, gremios, etc. El por qué consideramos que es necesario y hacer posible realizar y desarrollar y promover la dinámica no solamente social y económica en el país, dentro de un marco amplio, dentro de un marco político estable y dentro de una sólida consolidación de los fundamentos esenciales que toda sociedad tiene, como son sus instituciones, su población, su educación y la capacidad de promover o de vivir con dignidad. Las soluciones que proponemos para el cambio o para propulsar una especie de transición hacia el desarrollo son las siguientes. Primero, superar la situación política dominante y trascender a un Estado de Derecho con instituciones que honren los principios democráticos. Para nosotros, para nuestro análisis, para nuestra filosofía y nuestros principios, nos parece que este es el punto toral de toda sociedad, porque así lo ha demostrado la historia, que sin derecho con instituciones que honren los principios democráticos, las economías no progresan y la sociedad tampoco. Segundo, ejecutar un programa de financiamiento, de rescate y apoyo orientado a la recuperación económica en el mediano plazo. Nicaragua todavía tiene un cierto margen para poder lograr obtener crédito o financiamiento externo para transferirlo a los sectores que requieren de recuperación, que requieren de promover un proceso de cambio y de promover también elementos adicionales para la gestión de la pandemia en los procesos productivos. Esto se puede lograr si se ejecuta una política combinada, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también fiscal, organizativo y presupuestario, que conjuntamente con recursos externos puedan provocar en alguna medida un impacto en los sectores que han sido los más golpeados del país y movilizarlos hacia la recuperación. El tercer elemento es ejecutar por parte del gobierno en los sectores empresariales productivos y otros sectores en general, al igual que la población, una adecuada gestión conjunta y ordenada de la pandemia para los años sucesivos. Este elemento es primordial, fundamental y necesario. No solamente los países en desarrollo o los países que tienen mayores posibilidades lo están desarrollando o tratan de emprenderlo de una alguna manera para poder ejercer una recuperación o impactar en la economía con mayores tasas de crecimiento. Nuestros países, en el caso de Nicaragua, bien lo puede hacer desde un punto de vista organizacional, movilizando todos los actores productivos, la población en general, bajo una adecuada y programada política de gestión conjunta y ordenada para evitar que la pandemia no haga en lo sucesivo un mayor daño de lo que nos ha provocado hasta estos momentos. Y por último, sentar las bases para una formación educativa especializada en áreas y materias desarrolladas en ciencia y en calidad. Es decir, crear las bases y las condiciones y el apoyo al acceso a la tecnología y el desarrollo científico. Esto implica una revisión integral
de lo que es el formato con el que venimos trabajando o el que viene trabajando el país desde el punto de vista educativo. Una educación más formadora, una educación más activa, más desarrollada, más vinculada hacia el futuro y hacia la aplicación de la ciencia, es el fundamento que nos podría el país propulsar hacia el desarrollo y hacia un país con mayores perspectivas de crecimiento y de inserción en las economías de la región y del mundo. Agradecemos la lectura y los elementos que hemos expuesto en esta presentación y esperamos también la contribución de ustedes para seguir trabajando alrededor de estos temas y a la vez desarrollar nuevos análisis conjuntos y dándole seguimiento específico a la situación de Nicaragua y también a la de otros países de la región, que ese es el trabajo que realizamos en nuestra organización Economic Vision. Muchas gracias.